Vamos a orar siempre antes de que podamos hablar algo de la palabra. Señor, en esta mañana queremos una vez más venir a tu presencia y presentar, Señor, este momento para que tú, con tu soberanía, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo, puedas fortalecer y edificar la vida de la iglesia. Señor, te rogamos porque tu palabra que ha sido enviada, Señor, pueda cumplir el propósito, Señor, que nuestras vidas, nuestro corazón esté dispuesto para recibirla, Señor, para atesorarla y para hacerla producir, Señor. Te rogamos, oh Dios, el control de tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo dije, esta mañana entonces vamos a meditar sobre este tema. Hoy el tema es formación tortuga, hermanos. ¿Les parece el tema? Formación tortuga. Atendiendo ahí la sugerencia de Oscar. Quiero, hermanos, pedirles que vayan por favor al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y vamos a leer los versículos o el capítulo 15. Capítulo 15 de segundo de Samuel. Y vamos a leer los versículos del 13 en adelante. Antes quiero hablar un poco acerca del contexto de este pasaje y de lo que ocurre en el capítulo 15. Resulta que David ha tenido o tiene, según el pasaje, varios hijos. Pero también hay una hija que es objeto de violación de parte de uno de sus propios hermanos. Y esa es la historia que ocurre en los capítulos anteriores. Allí aparece uno de los personajes de esta mañana, que es Absalón. Absalón es el hermano de Tamar y Tamar es la chica que ha sido violada por su propio hermano. Una situación crítica, bastante difícil, complicada. Y Absalón, a consecuencia de eso, decide matar a su hermano Amnón y efectivamente lo mata. Imagínense el drama de la familia viviendo en ese momento, la familia real en medio de un conflicto real, un conflicto muy fuerte, muy serio, que termina con el hecho de que, al menos en esa parte, Absalón sale de ese lugar, huye, y luego David manda a llamarlo. Después de unos pasajes y algunas cuestiones, David lo llama y restaura un poco la relación con él. Sin embargo, dice la palabra que por lo menos por 2 años Absalón no vio el rostro de su padre, porque era parte de la disciplina de seguro o de la actuación que estaban teniendo en ese momento, porque recuerden que había un momento complicado, un antecedente bastante difícil. Entonces resulta que Absalón no mira el rostro de su padre por lo menos durante 2 años. Y en esos 2 años Absalón se dedica, como dicen, a tejerle o a moverle el piso a su padre el rey, y empieza a realizar algunas acciones de carácter político, de tal manera que en ese tiempo comienza a ganar adeptos y a promover alguna especie de rebelión en contra de su padre. Llega un momento en que efectivamente Absalón tiene ya un grupo de gente, de personas que están dispuestos a seguirle a él y a derrocar a su padre, y exactamente en ese pasaje donde vamos a meditar un poco, o al principio, después veremos algunos otros pasajes. En el capítulo 15, si usted tiene un título allí, a decir algo así como la rebelión o la sublevación de Absalón. Exactamente eso es lo que ocurre. Pero yo quiero que vayamos entonces al versículo 13 en adelante. Alguien le ha dicho a David qué es lo que está ocurriendo con Absalón. Y es una situación tan crítica y tan fuerte, de tal manera que motiva al rey David, al rey, al que está gobernando en ese momento, a huir. Imagínense, tan fuerte es la cuestión que tiene que David tomar una decisión, porque ya hay un grupo de personas bastante fuertes que están siguiendo a Absalón. Entonces dice el versículo 13, si me acompañan por favor en la lectura, espero hacerla de manera continua.
Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es lo que decía, Absalón ya tiene una cantidad de personas que lo están siguiendo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Imagínense, hermanos, lo que por lo menos leemos ahí. David le dice, mire, vámonos, porque si no salimos de aquí, peligra la vida. Y empiezan a salir, pero yo quiero trasladarles, hermanos, quizás la situación tan complicada que tiene que mover al rey David a huir, a salir huyendo, aun cuando es el rey y tiene el ejército. Y todavía le dicen los siervos ahí, mire, lo que usted diga, mi general, lo seguimos lo que usted diga. Pero David le dice, miren, vámonos, porque si nos quedamos posiblemente nos alcancen y nos maten a todos, y maten a todos los miembros de la ciudad. Versículo 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos, todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Yo quiero que vayamos más adelante hasta el versículo 22, si no estoy mal. El 22 dice, entonces David, o el 23, todo el país lloró en alta voz, y pasó toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó en camino que va al desierto. He omitido los otros versículos porque es una historia dentro de la historia ahí, hermano. No nos vamos a apartar de esa historia, no por algo inadecuado, sino porque es una historia aparte. Pero entonces encontramos que David sale y toda la gente lo mira salir y llora delante de él, porque ven la angustia de David cuando va saliendo. Y luego dice que pasan el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo entonces el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo no me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. El versículo 30, hermanos, quizás describe lo dramático que estaba ocurriendo en ese momento. Si repasamos, dice que David iba con la cabeza cubierta, los pies descalzos. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. ¿Cómo piensa usted que se trata de esto, hermano? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Imagínese, el pueblo lo ve partir y llora la partida de su rey. Y dice, ¿y por qué te vas? ¿Y por qué huyes de tu hijo? Y los siervos, los soldados que van con él, también van con él tristes, y todos cubiertos de la cabeza, y llorando, y lamentándose.
Y el Señor le dice, bueno, si voy a volver, que sea la voluntad de Dios, pero si no, aquí estoy. Era un momento de angustia, hermanos, momento triste, difícil, porque era perseguido por su propio hijo, porque había dejado detrás de él todavía una historia más triste, el conflicto de que su hijo había matado a su propio hermano y su hermano había violado a su propia hermana. Era una situación angustiante. David entonces tiene que salir, hermanos, de este lugar en una situación no muy grata, no muy agradable. Si nos podemos imaginar entonces, hermanos, lo que está ocurriendo en este contexto, es fácil que podamos ubicarnos cuando vamos al Salmo 5. Le pido que vamos al Salmo 5, por favor. Salmo capítulo 5. Salmo 5. Amén. Y ahora entonces, hermanos, pareciera, según los estudiosos, que este Salmo 5 tiene de contexto la situación que está sufriendo David en el momento en que ha huido, en el momento en que está en el monte, en el desierto, con sus soldados, siendo perseguido por su propio hijo. Entonces se dice que este Salmo 5 junto con el Salmo 3 son el contexto de ese momento que David está sufriendo. Y entonces dice David, Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La situación de David, hermanos, es angustiante. El gemir es una situación difícil que sale desde adentro del alma, una angustia. David está afligido, hermanos. Y es donde dice, Señor, escucha, escucha por favor mis palabras y considera mi gemir. No solo es la petición de un padre que sabe que su hijo lo persigue, sino la petición también de un rey. Y le dice, Señor, escucha mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Quizás en este momento está pensando en lo que está ocurriendo detrás de él, porque tú no eres un Dios que te complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Mire qué aliento más importante el que David toma. Lo primero, hermanos, que podemos entonces pensar en este pasaje es que cuando estamos ante una situación difícil, dura, complicada, la respuesta, hermanos, está en refugiarnos en el Señor. La respuesta está, hermanos, en la confianza en que podemos tener en Él. Y los versículos del 1 al 3 precisamente de este salmo hablan de esa confianza. De la confianza que David está teniendo para poder ir a su presencia. Y por eso dice también en el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, enderezca delante de mí tu camino. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Primero, hermanos, que ante la situación de angustia, lo primero es buscar un refugio seguro. ¿Y cuál es el refugio seguro en este momento? Precisamente buscar la presencia del Señor. Fíjense que a mí me llama la atención y no digo que sea una práctica buena, pero de alguna manera refleja nuestro comportamiento a diario. Yo sé que más o menos a eso de las 6:30, o si es posible más temprano, cae una notificación de su WhatsApp y los hermanos están compartiendo ya un pasaje y eso es bueno. Pero lo que a mí me llama la atención es ¿qué es lo primero que hacemos en las mañanas, hermanos? Agarramos nuestro teléfono y empezamos a buscar algo. Quizás el teléfono ha sustituido por nuestra oración por las mañanas.
Y David dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quizás voy a partir de mi experiencia en familia, hermanos. Pero cada vez que nos levantamos y vamos al baño, no va la Biblia con nosotros, va el teléfono. No sé si es su experiencia, hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando viene la situación crítica, difícil? ¿Será que estamos preparados para, como en el caso de David, decir, de mañana oirás mi voz? Y lo primero que hacemos, hermanos, es levantarnos y buscar otras cosas, menos la palabra del Señor. Pero es importante que podamos pensar, hermanos, que nosotros debemos buscar cada día nuestro refugio, consagrar a Él nuestro camino, consagrar a Él nuestro día, hermanos. Y de seguro Él tiene una respuesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer a través de la oración, hermanos? Primero, expresarle a Él nuestro sentir. Fíjense que David, hermanos, cuando dice el versículo 3, considera mi gemir, lo que está diciendo es, Señor, mira mi angustia, lo que está pasando adentro. A veces, hermanos, hay noches que de seguro cada uno de nosotros tendrá un momento de reflexión cuando los problemas están a nuestro alrededor. Y nos acostamos con esa angustia, con esa situación difícil, complicada. Pero David dice en las mañanas, escucha, Señor, estoy angustiado. Si nos ponemos en el contexto de David, David dice, mi hijo me persigue y no me persigue para bien, me quiere matar. Tanto es así, tanto es el temor que he tenido que huir, Padre. Y aquí estoy en este lugar. Escucha mis palabras. Está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré, porque en ti esperaré. Yo me imagino, hermanos, la situación de David en las mañanas, cuando ve todo el pueblo que se ha movido alrededor de él a causa de la persecución que está teniendo. Pero también llega un momento en que David dice, pero el malo no habitará delante de ti. De seguro en ti voy a estar confiado, porque tú no permitirás que el malo venga y me haga daño. Y eso, hermanos, es confianza de parte de David en su Salvador. Y vamos leyendo más adelante, versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échale fuera, porque se rebelaron contra ti. Y aquí viene lo bueno, hermanos. Pero, ¿qué dice el Señor? Versículo 11, pero alégrense, ¿quién? Todos los que en ti confían, hermanos. De tal manera, hermanos, que cuando vamos a la presencia del Señor, si bien es cierto, podemos angustiarnos, podemos presentar delante de Él nuestras situaciones difíciles, pero dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás con tu favor. Y aquí es donde nace el tema, hermanos. Formación tortuga. Fíjense, hermanos, que es interesante. Hay una cuestión que creo que no escapa a nuestro conocimiento, que uno de los imperios más fuertes, más grandes militarmente hablando, ha sido el Imperio Romano. Y uno ve las películas, hoy quizás ya no le encuentra mucho sabor ver las películas de los romanos, ahí con falditas y todas cuestiones, lo mira raro uno, ¿ve? Pero si uno pudiera entender lo que pasaba en aquel tiempo, el ejército romano era un ejército fuerte, militarmente era una potencia. Y había desarrollado técnicas y tecnología que era de avanzada, hermanos. Por ejemplo, uno mira ahí tirando bolas de fuego con catapulta, ¿verdad? Y fíjense que en el tiempo de la guerra, nosotros viviendo ahí en la misma colonia, la colonia El Salvador, estoy hablando allá por 1978, 79, quizás algunos
no habían nacido aún, pero esa colonia fue tomada un día. Y desde esa colonia hacia el cuartel tiraban las bombas y tiraban los famosos Miguelitos, perdón, los tacuacines. ¿Saben quién eran los tacuacines, hermano? No, no se recuerdan qué eran los tacuacines. No, eran tambos de gas con un explosivo. Y los tiraban y caían en la cancha y explotaban. Tecnología, ¿quién usó esa tecnología? Los romanos, hermano. Usted ha visto cuando a los romanos los atacaban, cómo se formaban, hermanos. Usted ha visto los antimotines en nuestros tiempos, ¿sí? Con solamente estar usted alrededor de ellos se siente temor, porque ponen sus escudos delante de ellos y van uno a uno, hombro a hombro, apoyándose y van golpeando con la macana, el garrote, si le queremos entender, y van golpeando el escudo, y eso va atemorizando y van empujando y empujando. Esa es una formación tortuga, hermanos. Porque lo que hacen es defenderse en contra de las acechanzas o del ataque que puedan tener. Y los romanos lo que hacían es que cuando eran atacados por los lanceros, ¿qué hacían, hermanos? Se formaban en grupos más o menos de 20 y ponían sus escudos hacia arriba y hacia alrededor, y así lograban avanzar. Esa era una estrategia, hermanos. ¿De qué le servía el escudo, hermanos? Era una protección. Y eso es lo importante cuando yo digo, mire, eso es lo que nos trae ahora el tema, formación tortuga, hermanos. Yo pregunto, ¿cómo estamos defendiéndonos ante el ataque del enemigo? Fíjense que hay un par de películas que a mí me da, no sé qué pensar, cuál era la estrategia. Hay una película que se llama El Patriota. Hoy vamos a hablar bastante de películas, quizás. El Patriota con Mel Gibson. Y ellos están formados, los ejércitos, frente a frente, ¿verdad? Y en un momento le dice Mel Gibson a su ejército, el ejército revolucionario: les pido a ustedes que logren disparar por lo menos o hacer por lo menos 2 tiros. Porque recuerden que en aquel momento los arcabuces eran solamente de un tiro, ¿verdad? Echaban el balín o el pedacito de metal, lo tapaban con pólvora y luego le ponían la mecha y disparaban. Y le decía a los soldados: pero ¿cómo nos pides 2 disparos? Si el ejército que está enfrente es mucho más profesional con nosotros. Por eso no les pido 3, les dice. Pero lo que yo quiero llamarles la atención es que se formaban así, frente a frente, quizás a 100 metros o menos, o quizás más, y sin ninguna protección, hermano, y empezaban a dispararse, así iban cayendo unos con otros, ninguna protección. Pero el ejército romano lo que hacía era formarse con los escudos, protegerse por arriba. Cuando los lanceros tiraban sus flechas, no les hacía nada y lograban avanzar. Hay otra película que se llama Corazón de Hierro, con Brad Pitt, hermanos, con Brad Pitt, no. Y esta película, dentro del drama se desarrolla cuando ellos van a bordo de un tanque. Y ese tanque va abriendo brecha. Y hay una escena que a mí me llama mucho la atención, y cuando he podido, cuando está en DVD, la regreso y la pongo así lento para ver cómo lograron ese efecto los que hicieron la película. Pero de repente viene otro tanque y le dispara, y exactamente va hacia el tanque de Brad Pitt, lo impacta, pero se desvía, y es una escena muy, muy, muy bien hecha. Y se desvía, y ese tanque resiste y va abriendo brecha. El asunto, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos ante la situación difícil que nos presenta cada una de las acechanzas de Satanás? Estamos diciendo primero, como David, presentándonos cada mañana y diciéndole: Señor, escucha mis angustias, está atento a la voz de mi clamor. O cuando le dice David: yo en ti voy a esperar, porque tú eres mi refugio. ¿O será que estamos como el ejército de Mel Gibson frente al enemigo sin ninguna protección? Y cuando vienen los dardos del enemigo, lo primero que hacen es golpear nuestra vida. Pero fíjense qué interesante, hermanos. David, versículo dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Y eso era lo bueno de David, hermanos. Cuando David se encontraba en esa circunstancia, le dice: Señor, yo me siento seguro porque me siento rodeado como un escudo. Y ese refugio eres tú. El asunto, hermanos, vuelvo a insistir, cómo estamos preparándonos para las situaciones difíciles. Quizás nosotros solamente estamos viendo a nuestro alrededor los ejércitos que están acechándonos, los ejércitos que están cada día llevando quizás malas noticias, aflicciones, enfermedades, pero no vemos la presencia del Señor. Y hay un pasaje que dice que Él manda ángeles alrededor nuestro. ¿Para qué, hermanos? Para que nos defiendan. Ese es el escudo de nuestro Señor. Esa es nuestra formación tortuga, hermano. Nosotros vamos adentro de la formación y el Señor está como con un escudo alrededor nuestro. Yo quiero que vayamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, hermanos. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, y un pasaje que también es bastante conocido. Y vamos a leer los versículos del 8 en adelante. Y lo que encontramos en el capítulo 6, del 8 en adelante, es un momento donde Eliseo, después de haber dado algunos consejos al rey, que le ha dicho cómo el enemigo se está preparando, encontramos allí también que Eliseo va a ser objeto de otro tipo de ataque. Veamos lo que dice el versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo de manera continua hasta el versículo 19. Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Lo que está ocurriendo es que el rey de Asiria, como dice el primer versículo, tiene una guerra contra Israel. Y el rey de Asiria cada vez hace planes. Dice: miren, vámonos para tal lugar, allí establezcamos nuestro campamento y vamos a atacar a Israel. Pero Eliseo, bajo la presencia del Señor, en cada oportunidad le dice al rey David, al rey de Israel: no vayas por tal lugar, porque está ahí los sirios. De tal manera, hermanos, que el profeta Eliseo desbarata los planes de los enemigos, y a consecuencia de eso, el rey de Siria decide entonces buscar a este profeta y perseguirlo. Entonces dice el versículo 11: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Lo que está diciendo: mire, ¿no me van a decir ustedes si dentro de nosotros hay algún traidor que está informando a Israel? ¿Hay dentro de nosotros alguien que está informando a ese pueblo? Y les responden. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, persiguiendo a Eliseo, hermanos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Lo que está pasando es que uno de los servidores de Eliseo le dice: Señor, está difícil la cuestión, ¿no mira todos los ejércitos? ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? ¿Qué le dice Eliseo? Versículo
15 al final, o 16. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál es la confianza de Eliseo, hermanos? Fíjense que Eliseo, hermanos, es interesante que alrededor de él no tenían ningún ejército. Pero Eliseo le dice: tranquilo, son más los que están a nuestro alrededor haciendo la formación tortuga que los que están con ellos. Qué interesante, hermanos, porque Eliseo no tiene a nadie alrededor, pero le dice: tranquilo, hay alguien más a nuestro alrededor. Están con los escudos hacia arriba y nada nos va a suceder. Y le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea lo que está ocurriendo. Vamos más adelante. Y oró Eliseo, versículo 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué había allí, hermanos? Un ejército celestial, hermanos. ¿Y quién lo podía ver? Eliseo. Dice, por eso le dice: tranquilo, hombre, no pasa nada, formación tortuga. Ahí están a nuestro alrededor carros de fuego, gente de a caballo. Versículo más adelante, el versículo 18. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y él lo siguió a Samaria. Fíjense que es interesante. Cuando este ejército está persiguiendo a Eliseo y después de que ha orado, Eliseo se presenta entre el ejército y el ejército no lo conoce. Y le dice: miren, ya sé quiénes buscan ustedes, vayan para allá, en Samaria está, allá vayan a buscarlo. Y les cae a este ejército una ceguera de tal manera que no lo conocen y llegan al corazón de Samaria. Y allí el ejército es recibido, es alimentado y es tratado de una forma de tal manera distinta que jamás vuelven a regresar a ese lugar. Ahora, yo quiero, hermanos, ir concluyendo en esta mañana. El rey David dice: como con un escudo me rodearás. Pero ¿cuándo dijo eso, hermanos? Lo dijo cuando estaba en angustia. Y cuando él dijo: Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me voy a presentar delante de ti y voy a presentar mis angustias, mis aflicciones. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos fortaleciéndonos para el día malo? Quiero pedirles que terminemos leyendo Efesios capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Si gusta, póngase de pie, hermanos, y le damos lectura a este pasaje. Efesios capítulo 6. Que podamos nosotros pensar cada día lo que podemos hacer y cómo fortalecernos en el Señor. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién, hermanos? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quiénes han tenido acechanzas en los pasajes que hemos visto, hermanos? David, Eliseo, pero los dos tuvieron una actitud diferente: refugiarse en el Señor. Luego dice, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad, ¿qué, hermanos? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo le pido, hermanos, que podamos nosotros en esta mañana comprometernos a hacer nuestra propia formación tortuga, hermanos. ¿Qué le parece si como iglesia, hermanos, nos cubrimos orando unos por otros? Y de seguro, cuando el enemigo venga y nos ataque, estaremos protegidos. Y vamos a recibir esa palabra que dice Eliseo: tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo le pido que esta mañana podamos orar delante del Señor y podamos depositar en Él nuestras angustias, nuestras cargas, nuestras aflicciones. Señor, en esta mañana, Padre, reconocemos que tú has estado alrededor nuestro. Tú eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Tú has sido refugio de generación en generación. Tú has sido nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor, nuestro castillo fuerte, Padre. Señor, y te alabamos porque hasta hoy tú has dado fortaleza, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido en nuestra vida, Señor. Porque ángeles han andado alrededor nuestro y han andado y han estado ahí por tu misericordia, por tu orden, Señor. Porque tú has dado orden que no nos toquen a ninguno de nosotros los dardos del enemigo. Señor, por eso te honramos en esta mañana. Por eso, Señor, declaramos que tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Señor, y te pedimos porque nuestra vida, Señor, pueda cada día comprometerse contigo y adoptar, Señor, quizás la actitud de David, de buscarte mañana tras mañana, Señor. Y dedicarnos a lo importante, Señor, a buscar de tu palabra, a buscar de tu fortaleza, a buscar de tu guía, Señor. Señor, te rogamos porque tú, oh Dios, no nos dejes por tu Espíritu Santo, Señor, que nos inquiete cada día, Señor, a buscar de tu presencia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva cada día, Señor, a anhelar tu palabra, como en tierra seca, dice tu palabra, donde no hay agua, y cuando llegue el agua que podamos absorberla, Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, a que debemos buscar de ti, Señor, refugiarnos en ti, Señor, porque como con un escudo nos rodeará, Señor, y estaremos bien, Señor. Te bendecimos, Señor, y adoptamos un compromiso de orar y de interceder unos por otros, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.